Buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar la reunión de inversiones hoy con Mercado Americano. ¿Me escuchan todos bien, por favor? Hola José, buenos días. Se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar nuestra reunión de inversiones, ¿no? Hoy teníamos noticias bastante fuertes. Habíamos comenzado con el Producto Interno Bruto y las comparecencias en Europa. Acto seguido también teníamos noticias sobre Estados Unidos y decíamos que hoy definitivamente íbamos a tener un día bastante volátil, ¿no? Y en efecto, después de la noticia de el cambio de empleo no agrícola, el mercado comenzó a alborotarse, ¿no? Movimientos a la alza, movimientos a la baja, aún sin una perspectiva. Lo que sucede es que, como uno sale, pues, de manera general el discurso de Jeremy Powell, literalmente el mercado aún no anticipa cualquier otro movimiento, y al no anticipar otro movimiento, pues seguramente el mercado va a quedar completamente en realidad. Bien, cuidado con las posiciones, ¿no? Que lleguen a tener en este momento, pueden ser posiciones que generen mucho riesgo, más que todo por el tema de que el mercado aún no ha descontado del todo el discurso, ¿no? Que se espera el día de hoy. Entonces, el discurso va a ser a las 10 de la mañana. Ya saben, como hemos conversado anteriormente, los discursos siempre son eventos económicos difíciles de tradear, pero con la pista que tenemos del día de ayer, probablemente el mercado, depende, hay dos situaciones. Si Jeremy insiste en el tema de aumentar los tipos de interés de manera agresiva, tiende a desplomarse, todo se va a desplomar hoy nuevamente, muy parecido al día de ayer. Sin embargo, si el discurso se centra en en básicamente cualquier situación ajena a los tipos de interés, el mercado va a descontar. Es decir, va a haber una corrección. Los precios que ayer cayeron van a corregir, no van a regresar a sus precios originales, pero sí vamos a ver al oro subiendo otra vez, vamos a ver a la libra subiendo, el petróleo subiendo, todo subiendo. Entonces, hoy sí hay dos opciones. O se hunde todo el mercado de manera definitiva o empezamos la corrección. ¿Cuál es la más probable? Yo creo que en función de los datos agrícolas que están viendo ustedes en este momento, lo más probable es que el mercado quiera comenzar a hacer una ligera corrección, ¿no? Como les dije en este momento, o les dije ayer más bien les había mencionado, ¿no? La posibilidad de no operar en algunos instrumentos porque se encontraban bastante lineales, ¿sí? Y eso básicamente se debía a que aún no sabe con exactitud qué es lo que puede llegar a pasar con las demás noticias, ¿no? Pues como no sabemos con exactitud qué puede llegar a pasar con las demás noticias, en efecto el mercado como tal pues no nos va a dar un buen punto de partida o buenos niveles para poder ingresar, ¿ok? Entonces vamos a hacer un rápido recuento sobre el análisis técnico del día de hoy o qué esperar en el caso de que se den retrocesos o caídas de precio. En el caso de, porque pues, el mercado sigue lineal, tal como ayer, está bastante lineal. Entonces, vamos a ver qué podría llegar a suceder, ¿ok? Bien, entonces ahorita lo que estamos viendo es el precio del Bitcoin. Bien, entonces, si nosotros observamos, ayer teníamos un ligero repunte. Entonces, vamos a ver la actualización del día de hoy. Teníamos un movimiento trabado, y esto es lo que pasó el día de ayer con Jeremy Powell. Después hubo un descuento, que fue la velada acá. Y yo les decía que traten de verlo más bajista, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que al verlo un poco más bajista el precio, el mercado lo que va a hacer es comenzar a tener movimientos a la baja, puesto que le va a hacer efecto realmente todo el tema de precios de mercado, ¿ok? Le va a hacer efecto. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar? Que hoy con la noticia tenga dos opciones. La primera, si el discurso es favorable o el discurso continúa con el lineamiento de ayer, esto se desploma. Es decir, por fin termina de romper esta bandera el Bitcoin y va al siguiente piso. El siguiente piso va a ser el piso de acá, es decir, va a llegar a los 21,000, lo más probable, ¿no? En el caso de que el discurso sea otra vez un discurso vinculado al aumento de tipos de interés. Ahora bien, si el discurso se centra
Nuevamente no dan ninguna pista porque básicamente ayer ya se habló sobre el tema del empleo. Lo que va a pasar con el precio es que sube otra vez a los movimientos de la bandera. Entonces ahí nosotros más bien tendríamos una nueva posición en venta, pero con el mercado termina de descontar, ¿ok? Entonces, dos perspectivas, ¿no? Tenemos que estar muy atentos al discurso. Si el discurso habla sobre otra vez el aumento de tipos de interés cada 21.000, si el discurso habla sobre cualquier cosa, el mercado va a corregir y va a tener un aumento máximo hasta este techo. Ya no va a sobrepasar el techo y otra vez vamos a encontrar la figura del Bitcoin enrangada durante un tiempo. Lo positivo de esto es que al no romper este nivel de acá, que sería el nivel de la venta, va a ser un nivel fácilmente tradeable. Sí, de hecho, incluso la volatilidad ha respetado todos estos niveles, entonces va a ser un nivel bastante tradeable el tema del Bitcoin. Vamos a ver qué puede llegar a suceder en ese sentido, ¿ok? Bien. Después vamos a vernos con el petróleo. Bueno, el petróleo nosotros ya sabíamos que no ha hecho nada realmente de lo que vimos ayer. Teníamos una caída en el precio del crudo y justo estábamos en esta base, ¿no? Y en esta base lo que nosotros teníamos pensado era que esto se enrangue un poco, ¿ya? Para que después el mercado se desplome, ¿ok? Entonces, esa era básicamente nuestra expectativa del mercado. Que el mercado termine de enrangarse un poco para que esto termine desplomándose. No se ha enrangado como queríamos. Sí fue el efecto de enrangamiento, pero no como queríamos. Como pueden ver, sí hay movimientos de rango. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es nuevamente esperar el tema del discurso. ¿Cómo podría llegar a tener este efecto? Bueno, ¿qué podría llegar a pasar? Que el mercado en este punto puede romper este nivel, ¿sí? Que yo creo que es lo más probable, dado las circunstancias, y en primera instancia va a topar esta zona de liquidez, que es una zona bastante importante. Y después va a llegar a esta zona de acá, ¿ya? Que esta zona también es una zona bastante importante en el precio del petróleo. Es lo que podría llegar a pasar con el discurso del día de hoy. Entonces, atención, porque tenemos aquí un buen punto de partida realmente al momento de ejercer. Ahora bien, ¿qué pasa si el discurso no tiene de ser fuerte como esperamos, no? Esto va a corregir, pero no va a corregir al techo de acá, ¿no? Va a corregir máximo hasta este punto de acá, que es la ruptura. Entonces el mercado lo que va a hacer es como intentar corregir la ruptura como máximo, ¿ya? Esa sería la ruptura y aquí tendríamos una nueva presión en venta. Entonces, si nosotros nos fijamos, pues el mercado en estos dos ejes, ¿no? Aquí sí tendríamos que lanzar más posibilidades de A o B, debido a que, como les dije anteriormente, sí es difícil saber hacia dónde puede ir el discurso, ¿sí? No es tanto como un dato económico, como el dato del empleo, que ya sabíamos que iba a salir positivo. No va tanto por ese medio, sino más bien va por un tema de que es un poco más complicado tradear con este tipo de movimientos, ¿sí? De todas formas, hay que esperar, repito, yo creo que el discurso va a ser favorable para el mercado, va a ser, perdón, mes, podría haber el rebote, pero va a depender muchísimo de lo que diga la Reserva Federal, ¿ok? Entonces, en el petróleo tendríamos esas dos posibilidades. Vámonos a el gráfico de la libra esterlina, también teníamos una operación en libra, tenemos una inversión en libra. La libra estaba bastante castigada el día de ayer. Ahí seguramente seguirá un poco más castigada. Listo. Entonces, seguramente continuará con su movimiento bajista. Bien. Entonces, ¿qué nosotros podemos observar? Bueno, inicialmente no ha quebrantado su estructura final, ¿no es cierto? Sabíamos que iba a romper este nivel, pero creíamos que iba a rebotar en este. Sin embargo, rompió el nivel inferior y en ese nivel inferior el mercado pues se ha trabado. ¿Qué implica que el mercado se haya trabado? Que básicamente ha hecho esto, ¿no? Un movimiento de bandera. Este sí, un movimiento bien oscilatorio, realmente no ha ejercido mayor fortaleza. Y que podemos observar que los movimientos en compra, movimientos completamente débiles, la vela completamente fuerte en el tema bajista, y eso podría implicar que el mercado pues quiera seguir cayendo, ¿no? ¿A dónde va a caer en el caso de que el discurso sea negativo, que es lo que estábamos esperando, ¿no?
La libra sí tiene bastante campo de acción. Podría comenzar a tener una fortaleza, primero a esta zona de acá, que es la zona de volatilidad, que es la media o el rango medio de volatilidad de acá. Y segundo, podría llegar a tener este rango de acá. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, la libra puede llegar a topar este mínimo. Y si el discurso es demasiado agresivo, realmente dudo que sea así, ¿no? Pero en el caso de que sea excesivamente agresivo, llega a topar ese institucional. La libra sí está ejerciendo un movimiento bastante uniforme realmente. Ha venido respetando sus figuras, pero a la raya, como si hubiera sido planificado el movimiento. Entonces hay que ver qué sucede dentro de este punto. Ahora, si el discurso tiene otro tipo de acento, por decirlo así, eso se va al institucional, fijo. ¿Por qué? Porque la libra está haciendo estos movimientos de quiebre en puntos institucionales, ¿ok? Es decir, tenemos un eje donde el mercado rompe estos puntos y puede llegar a topar el institucional en algún nivel, ¿sí? Entonces, si ya topó ese institucional, el retroceso lo que va a hacer es volver a topar el institucional, ¿ya? Sería lo lógico, el paradigma lógico que tenemos en este nivel, ¿ok? Entonces, mucha atención con el tema de la libra, por favor. Vámonos con el oro, que sabemos que también estaba ejerciendo un movimiento enrangado, pero que ahora, bueno, ahora sí está re volátil, ¿no? Está subiendo, cayendo constantemente. Entonces lo estaba yo siguiendo, vendríamos a todas las flechas. Bien. Entonces, primero, oro, muy parecido al gráfico del dólar contra la libra. Tenemos movimiento en caída de precio. Este movimiento en caída de precio, si nosotros nos fijamos, lo que les decía ayer, ¿no? Tengan cuidado porque ni tanto a la compra ni a la venta, porque el mercado sí va a generar este enrangamiento, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos, el movimiento del oro, ¿qué es lo que ha hecho? Básicamente cayó un poco más, pero nada fuerte. Subió un poco más, pero nada fuerte, es decir, se mantuvo. Y ahorita lo que está haciendo es poniendo a prueba este nivel, ¿no? Es decir, el nivel de los 18.12, viene estancado realmente el oro entre los 18.16 hasta los 18.09, que básicamente fue el movimiento de ayer. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar? Que el oro, bueno, inicialmente termine de cumplir la oscilación, ¿no? Es decir, vaya el movimiento de la oscilación así. Ya. Si el discurso es fortaleciente otra vez al dólar, ¿qué es lo que va a pasar? Que el oro va a caer a los niveles de más bajos, 18.04. Es decir, este nivel de aquí. 18.04, 18.00 incluso, podría llegar a tener la caída. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Una orden pendiente puede ser una buena opción, debajo del 18.09, que topó la última volatilidad, puede ser una de las tantas opciones que tenemos, o simplemente esperar, no tanto hacer una orden pendiente, sino esperar el discurso y ver qué tonalidad tiene, que puede llegar a caer a este nivel, que es lo más probable, ¿no? 18.00, 18.04, uno de los discursos más probables. Otro movimiento que puede llegar a suceder en el oro, si el discurso es favorable o el discurso no tiene nada que ver, va a intentar llegar a la ruptura anterior, es decir, 18.21, estas zonas de acá, es decir, donde el precio del oro va a comenzar en este caso a ejercer un movimiento de esta forma, a este nivel, a este nivel, ¿ya? Dudo mucho que sea más fuerte que eso. Realmente está bien sepultado todos los instrumentos debido al discurso. Y lo más probable es que pueda llegar a alcanzar, ¿no? El take profit de 18.19, 18.20, 30 como máximo. Y después de eso, otra vez despelote. Entonces, el discurso realmente es importante. Vamos a ver qué sucede en este instrumento. Realmente no hay mucho que actualizar en el oro. Se ha quedado absolutamente quieto desde ayer. De hecho, si ven las grandes mechas, no ayuda absolutamente nada. Bien, vámonos con la libra, pero con el yen japonés, para en función de eso, no sé si ustedes han cerrado la operación, como les había dicho,
Apenas sea scalping y apenas tope las bases de aquí. Bueno, nosotros habíamos propuesto un take profit en este nivel, pero les había dicho que apenas topen estos niveles de acá, cierran las operaciones, ¿sí? Era una de las condiciones del día de ayer, porque es scalping justamente, ¿no? Y como iba a ser un mercado bastante quieto, bueno, más que quieto, el yen era uno de los pocos instrumentos conjuntamente con el australiano que sí estaban dando como que algo de volatilidad. De ahí, los demás instrumentos nada que ver. Entonces, bueno, de manera general, ¿qué es lo que tenemos? Que el dólar contra el yen está bien desde un punto institucional, ¿no? Que les había dicho anteriormente que está rebotando. Ahorita genera el rebote, como puedes ver, está generando con fuerza el rebote, ¿bien? Y va a hacerlo hasta aquí, máximo hasta acá, ¿ya? Dependerá del nivel de discurso, pero máximo puede ser hasta este nivel. Bien, entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que el precio caiga hasta este nivel para que luego pueda otra vez repuntar. Ahora bien, ese instrumento sí va a ser un poco difícil respecto al discurso. O sea, generalmente no le hace tanto efecto las noticias del dólar al yen. Bueno, en algunos casos sí. En algunos casos sí como que les va haciendo algo de efecto por el tema de que el precio se maneja en función de los dólares, ¿no? Con la paridad dólar contra yen, va obviamente al fundamental del dólar. Pero ¿cuál es el problema detrás de esto? El problema es que el mercado del yen es un poco raro, pongámoslo así. O sea, se mueve de otra forma. A veces los volúmenes suelen ser engañosos, como hemos pasado anteriormente. Entonces, yo en el yen, de la entrada que tuvimos ayer, pues ya la dejara ya. O sea, no volví a reingresar realmente en el yen, porque sí puede haber jugarles alguna una jugada, una trampa, ¿no? Ahora salimos con victoria, con ganancia, lo mejor es como que esperar. Si es que el discurso sale positivo, yo creo que sí subiría el yen, pero no creo que rompería este techo de acá. Como les dije, se mueve por otros fundamentales, es un poco más complejo realmente el tema de la inversión acá. Entonces vamos a ver qué sucede. Y en el caso de que el mercado tope este nivel y el discurso, yo que sé, por un acto fortuito, el discurso es mucho más fuerte de lo que uno espera, entonces yo creo que ahí sí podría romper este nivel, si es que es mucho más fuerte. Ahora, dependerá, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el discurso se vincula al retroceso? No sé si rompa esta barrera, porque es una barrera bien fuerte realmente en un punto de vista de largo plazo. O sea, yo creo que ahorita el mercado retrocedió de manera muy fuerte y justo está en estos niveles, ¿no? Entonces, de llegar a romper esta bandera, pero esta barrera de aquí, esto se va hasta el piso, como puedes ver. Se va todo hasta el piso. Es decir, así. Vamos a ver qué sucede. Sí, como vuelvo y anticipo, creo que es poco probable realmente en ese sentido que el discurso sea tan fuerte que pues ocasione ese rango en pérdida, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, por favor, en este lineamiento puede ejercer un movimiento, yo que sé, de enrangamiento. Yo creo que más tiene pinta de enrangamiento o de que el precio vuelva a subir, porque realmente está en un punto institucional fuerte, o sea, es un punto que es muy fuerte, no ha quebrado, ni siquiera con otras noticias, entonces, bajo el segundo discurso no sé qué tan fuerte podría llegar a aparecer, ¿no? Nos vamos con el dólar neozelandés, que también tenemos una posición en scalping. Eh, entonces, ¿qué teníamos básicamente en el mercado? Bueno, recapitulando un poco lo que vimos el día de ayer, básicamente una caída en este nivel, ¿no? Que tocaba una tendencia. Entonces, habíamos sugerido un pequeño scalping porque era uno de los pocos instrumentos, como que algo de volatilidad estaba ejerciendo. Y uno de los pocos, como vuelvo y repito, que estaba generando algo de volatilidad. Entonces, en efecto, ¿no? El mercado es así el único realmente que ha marcado una vela envolvente. Si nosotros notamos, se marcó caída de precio envolvente y ahí quedó. Entonces yo ya cerré el scalping acá con algo de ganancia, casi que nada, ¿sí? Porque el mercado pues no te dice mucho. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar? Bueno, si estamos desde el punto de vista del envolvente, lógicamente debería haber una corrección. Yo creo que la corrección va a ser en este momento lenta y va a intentar llegar a la ruptura de acá, pero va a ser lenta, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si la corrección pues es muy prominente? No creo que rompa esta zona de liquidez. Es una zona
realmente fuerte de liquidez. Ahora bien, ¿qué pasa si el mercado vuelve a caer? Yo creo que esto, en el caso de que el discurso caiga, debería ir acá. No debería romper la tendencia en teoría, o romper el institucional en teoría, porque ese es el punto institucional, pero en teoría. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a ser un mechazo, es decir, va a haber como esto, una especie de salida de precio, topará la tendencia y volverá a subir. Entonces puede llegar a pasar eso, ¿ok? Entonces, ese instrumento sí se está moviendo, entonces aquí sí podríamos variarle. Bueno, yo diría traerle después de la noticia, porque no sabemos en qué entorno aquí el discurso, ¿no? Pero yo creo que esos son los actos más probables, ¿sí? Y eso de manera general en los movimientos que hemos tenido. Entonces, claro, antes del discurso ustedes saben que las noticias pues, no terminan siendo o no terminan de concretarse, pero de manera general lo que les puedo mencionar es que se han respetado las figuras que hemos visto el día de ayer. Figuras lineales, figuras de enrangamiento, básicamente se ha respetado todo eso, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, por favor, en este punto. La reunión realmente es muy corta. Si nosotros nos fijamos, no tenemos grandes entradas, porque el mercado ha estado quieto desde ayer. Entonces, hay que más bien esperar qué es lo que sucede con la volatilidad de las 10 de la mañana. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? ¿Ok? Listo. Entonces, a la espera, no olviden, solo en este discurso, o solo en esta ecuación, por decirlo así, tenemos dos ejes, ¿no? El eje en el que el discurso continúe un movimiento fuerte del dólar, entonces todo se desplomaría nuevamente al llegar a puntos mínimos, en algunos puntos hasta la base, y en el caso de que el, el dólar, el Powell de un discurso nada que ver con lo del día de ayer, de ahí habría un retroceso. Pero el retroceso sería solo hasta puntos algunos institucionales, otros puntos de liquidez, otros casi no mucha, con mucha volatilidad. Entonces, solo en esta ocasión tenemos como esos dos grandes ejes. ¿Sí? Entonces, no vayamos a confundirnos que en otros lados o en otras ocasiones es así. De hecho, solo pasa porque tenemos un discurso de la Reserva Federal y saben que eso no se puede contar. Entonces, es por eso. De forma general y de manera más probable, yo creo que hoy van a volver a caer los mercados. El empleo no agrícola lo acaba de confirmar. Entonces, ahorita lo único que nos queda es esperar nada más. ¿Sí? Eso, estimados inversionistas, dudas, inquietudes. Si tienen algo personal, pues pueden escribirme por interno sin ningún problema. Ahí nos reunimos o conversamos. Por mi parte, les deseo un bonito día y cuidado con sus entradas y el volumen, ¿sí? Si no, no ingresado alguna entrada al grupo, es porque, como pueden ver, no hay posiciones de entrada. Entonces, más bien, si ustedes ingresan de manera individual, traten de hacerlo con poco volumen, ¿sí? Porque no se sabe con exactitud qué puede llegar a pasar, pero tenga una mira más bajista. Un fuerte abrazo a todos y estamos conversando. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias, José. Buen día con todos. Dios.